Se ha jugado el partido entre Francia e Inglaterra, o mejor dicho, entre Inglaterra y Francia. Y en este caso Francia ha derrotado a Inglaterra, ha sacado una victoria en este partido de cuartos de final. Y de esta manera pues logra meterse ya en lo que son las semifinales. Básicamente entra en lo que son ya las instancias finales. Y bueno, pues sorprende, ¿no? Lo que ha hecho el campeón del mundo que bueno, rompe esta racha de campeones del mundo que se han ido a la fase de grupos, ¿no? Francia del 98 en 2002, Italia en 2006 y 2014, 2010, España que ganó en 2010 y se fue en 2014 y Alemania que ganó en 2014 y se fue en 2018. Y el asunto aquí es que por supuesto sorprende, ¿no? Me sorprende porque yo no esperaba que Francia llegara tan lejos. Pero bueno, en este caso ha sido un partidazo contra Inglaterra. Y por supuesto que me gustaría comentarlo, que también en general se rompieron todas mis expectativas que yo tenía sobre el partido. Pero bueno, comenzando rápidamente, pues vamos a empezar con la alineación de Francia. Empezaba con la alineación de Inglaterra, perdón. En la portería estaba Pickford, Walker y Shaw como la pareja de laterales, John Stones y Harry Maguire como pareja de centrales. En el medio campo estaban Henderson, Rice y Bellingham, que por supuesto ha hecho un partidazo. En la punta de ataque estaba Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden, 4-3-3. Y por parte de Francia, Deschamps sacó un 4-2-3-1, sacó a Hugo Lloris como portero, Theo Hernández y Jules Koundé, que jugó de nuevo ahí como pareja de laterales, Upamecano y Varane como pareja de centrales, Rabiot y Tchouaméni como el doble pivote. Y ya en el ataque Mbappé, Griezmann y Dembélé y por supuesto Giroud. Bueno, por supuesto lo que me gustaría comentar de todo esto es que yo lo que me esperaba sinceramente de este partido pues era cualquier cosa. Yo no sabía qué podía pasar. Yo pensé que bien podía pasar que ambas selecciones jugaran un poquito un poquito similar a lo que pasó entre el partido entre Inglaterra y Serbia, que lo comenté que fue un partido horroroso porque sinceramente fue aburridísimo. Pero en este caso no ha sido un partido donde ambas selecciones salieron a jugar lo mismo. Me sorprendió cómo salió a jugar a Francia, que salió a dominar la posesión, a llevar la iniciativa, claramente con la intención de jugar y dominar. Y por supuesto lo hizo hasta en esos primeros minutos, llegó a hacer eso y sí que podíamos decir que Francia estaba encontrando las soluciones bastante. Me agradó, por supuesto, que hayan hecho el hecho de que hayan ido a jugar al ataque, porque de Francia es una selección bastante curiosa, que lo he comentado mucho, que realmente no soy muy fan del fútbol de Deschamps, pero más que de su fútbol digamos que de su forma de a veces plantear los partidos, no tácticamente hablando, sino en general. Es decir, que es una selección que claramente tiene jugadores para jugar al ataque, una selección digna de destruir a absolutamente todos por la plantilla que tiene. Pero en este caso, porque a veces juega a la defensiva cuando claramente puede jugar al ataque y destruir. Aunque en este caso, pues sí lo entiendo, porque en este caso muchas veces ha jugado así Francia, porque más que nada estos son eliminatorias y yo creo que eso le viene bastante bien a... este estilo de juego viene bastante bien a esto. Bueno, y con todo esto, pues en general, pues vaya que se dio el partido así. De hecho, en esos primeros 17 minutos, que es hasta que cae el gol de Tchouaméni, pues básicamente Francia estaba totalmente dominando, llevando la iniciativa y por supuesto estaba encontrando hasta cierto punto con respectiva facilidad las opciones. Estaba claramente llevando el partido hacia donde quería. Sí, cosa que yo dije, bueno, si este partido se va a desarrollar así, con Francia atacando y por otra parte con Inglaterra más que defendiendo, sometida, pues yo creo que perfectamente va a ganar Francia y posiblemente incluso puede caerse hasta una goleada. Porque por una parte Inglaterra no es que domine totalmente el planteamiento defensivo de saber echarse atrás, hacer ese espacio si se repliegue como Marruecos, que por ejemplo ha entrado a semifinales surrealistamente después de haber echado a España y a Portugal y ahora pues le va a tocar con Francia. Pues por ejemplo no es una selección que te domina como tal eso, pero sí es una selección que acumulando hombres atrás y por supuesto tal vez una presión, pues perfectamente te puede ganar. Entonces, pues bueno, es una selección que no lo domina tanto, pero tomando en cuenta la calidad de Francia, perfectamente me creo que en cualquier momento iba a caer el gol. Pero en este caso no fue desde una acción así específica, no fue una acción específica de una de tantas llegadas que tuvo, más bien fue por una
acción muy aislada donde prácticamente es donde cae el gol. Una acción donde básicamente Mbappé rompe hacia adentro, intenta conducir el balón, se asocia con Dembélé y después espera que se la regrese en una pared, pero no lo termina haciendo, termina yendo el balón para Tchouaméni y desde fuera del área media larga distancia pues termina metiendo un fierrazo de 20-30 metros, 40, donde terminó pues penalizando y penetrando totalmente la portería de Inglaterra. En este caso pues yo de Tchouaméni no sabía qué decir. Yo sinceramente sí que me esperaba un buen partido, pero no sinceramente uno con un gol de esta manera, porque pues realmente yo lo que veía era que Inglaterra pues hasta cierto punto estaba defendiendo bien, pero estaba muy flojita en ese sentido. Pero yo lo que pensé es que iba a caer un gol, como lo digo, por una acción y no básicamente por un tiro chut desde afuera del área. Y en este caso lo hizo así. Pickford ya no alcanzó a ver el balón porque terminó de entre tanto acumular hombres, pues terminó tapándole. Terminó saliendo al revés, terminó saliendo más que el acumular hombres bien, terminó saliendo mal porque tapó la vista al portero. Y ya cuando vio el balón totalmente, pues es porque ya el tiro ya iba totalmente hacia adentro y pues bueno, en ese sentido terminó pues siendo penalizado. Y podríamos decir que hasta cierto punto estaba haciendo el partido bastante justo y parecía que en cualquier momento ya iba a caer pues el segundo gol, porque claramente Francia siguió con ese planteamiento, pero después del gol a mí sinceramente me sorprendió, porque yo lo que esperaba era totalmente a Francia básicamente echada atrás para hacer un contragolpe, más que nada porque creí que le iba a ceder la iniciativa a Inglaterra desde el principio y en este caso fue al revés. Salió tomando la iniciativa y jugando al ataque desde el principio. Ya después del gol, pues tomando en cuenta que estaba jugando al ataque, yo pensé que iba a seguir así, porque cuando ya metes uno te vienes arriba, te emocionas y digamos que te sientes con más confianza, y bajo ese punto de vista pues sí que puedes terminar metiendo el segundo o este estilo, pero no, totalmente al revés. En este caso volvió a hacer lo contrario y Francia se echó totalmente atrás. No totalmente, mejor dicho, más bien renunció a la posesión y se la dejó a Inglaterra, porque ya en eso, ya así hasta un último momento del partido, Inglaterra básicamente es cuando se hizo totalmente con la posesión. Como tal, Inglaterra no es que haya recuperado el balón porque hiciera un gran trabajo defensivo, una super presión o una cosa por el estilo, pero sí que se lo terminó quedando pues directamente porque Francia es quien le cedió la posesión. No estaba totalmente tirando el autobusazo Francia, pero sí estaba, digamos que totalmente replegada en su mitad de en su mitad de campo. Y en su mitad de campo, y bajo este punto de vista, pues vaya que sí puede ser algo bastante sorprendente, ¿no? Porque esto es a lo que me refiero con que no soy el más grande fan de lo que es el fútbol de Deschamps, porque pues sinceramente creo que no le saca rendimiento a todos sus jugadores. Hay un caso muy similar al que propiamente le pasa a Gareth Southgate, y propiamente pues que el estar cambiando de propuesta, ahora juego al ataque, hoy no, mañana no, ahora sí, sinceramente no me gusta. Yo creo que si Francia jugara al ataque todos los partidos, perfectamente podría ganar, aunque claro, se arriesga que como estos son ronda de eliminación directa, les podrían ganar, así que pues digamos que sí, no me es muy agradable de ver, pero pues sí, a fin de cuentas sí es efectivo. Y bajo ese punto de vista, como lo digo, se empezó a desarrollar más que nada el partido así. Inglaterra empezó a dominar totalmente, y yo creo que más que nada Francia se dio la iniciativa porque tenía ahora el plan de básicamente atraer a Inglaterra, porque a ver, te meten un gol, claramente ya estás obligado a jugar más al ataque. Entonces claramente ahora vamos a tirarnos atrás para que tú me ataques, animarte a atacarme, porque por una parte estás debajo del marcador y por otra parte tengo que me gustaría animarte a que vengas a atacarme. Pues te cedo la iniciativa, espero aquí y después me salgo al contragolpe. Y en ese sentido yo pensé que Inglaterra, pues tomando en cuenta qué clase de selección es Francia, pensé que le iba a tener miedo y se iba a quedar totalmente asustada y iba a ir a remolque, pero no, tampoco. Realmente fue un partido de muchas sorpresas porque sobre el papel pasó lo opuesto a lo que yo me esperaba. Inglaterra no se volvió loco, realmente, posiblemente porque el gol llega inmediatamente en los primeros minutos del partido, es decir, el minuto 17. Y por eso tal vez no se volvió totalmente loco, pero digamos que fue dominando la posesión, fue creando jugadas, y por supuesto las jugadas de peligro que generó no fue tanto porque
porque Inglaterra realmente tuviese una gran asociación en corto, en espacio reducido, una gran creación, capacidad para atacar, pero más que nada fue no por eso, fue por una, digamos que tirón de individualidades. Hubo un tiro, por ejemplo, una acción que terminó en ocasión de Harry Kane, que termina dándose la media vuelta como a los Zidane y termina rematando, aunque no termina sin ángulo de remate, con jugadores persiguiéndole y con Lloris saliendo muy bien. No terminó en gol y por supuesto incluso un remate que creo que fue también de Harry Kane, que en este caso termina desviando, creo que Rabiot con la mano, pero terminó creo que siendo que tiro de esquina, saque de meta, no me acuerdo, pero terminó siendo una ocasión así. Entonces yo creo que pues posiblemente, no sé si fue Deschamps el que le pidió esto a los jugadores, pero digamos que el hecho de haberle cedido la posesión a Inglaterra, yo creo que el día de hoy salió, pero por supuesto estuvo a punto de no salir y de hecho fue algo bastante arriesgado, cosa que pues es arriesgado porque te estás cediendo la iniciativa para que te ataquen, y si estás cediendo la iniciativa para que te ataquen, estás animando a que te ataquen, por ende. Entonces, si me van a venir a atacar, perfectamente me pueden hacer un gol, y de hecho casi lo logran. Casi lo logran así. Yo creo que brilló bastante en ese sentido, más que nada para la finalización Harry Kane, pero por ejemplo Foden estuvo un poquito discreto en el primer tiempo, pero más que nada Bellingham y Henderson, Bukayo Saka, yo creo que son los que principalmente estuvieron decisivos, o más que nada más participativos en lo que es el ataque. Y Francia básicamente pues replegada, digamos que haciendo ese achique de espacios, y ya cuando Inglaterra retrocedía atrás era cuando ya activaba automáticamente ahora sí ya la presión alta, ¿no? Principalmente pues con Griezmann. Y en ese sentido yo creo que, bueno, Griezmann y los demás jugadores de la punta de ataque, Giroud, Dembélé un poco, Dembélé por ejemplo estuvo muy bien en su trabajo defensivo. Y en general pues por supuesto estamos hablando de que esto fue así. Digamos que Inglaterra totalmente dominando la posesión, pero sin terminar de profundizar del todo, pero sí que generan una que otra ocasión por tirón de calidad. Y Francia, que le cedió la iniciativa, no sé si es porque se confió, no sé si es que los jugadores hicieron eso por inercia, Deschamps se los pidió, o básicamente porque... Por eso, básicamente porque pues incluso puede ser que quería activar el plan de, bueno, ya tenemos un gol, ahora para meter el segundo pues le cedemos un poco la posesión para obligarlos a ir a remolque y así los destruimos. Cosa que no salió bien el plan porque uno, Inglaterra no hizo eso, y dos, casi empata el partido en numerosas ocasiones. Y el partido en el primer tiempo pues fue así mitad de primeros 17 minutos de Inglaterra y el resto del primer tiempo totalmente para primeros 17 minutos para Francia, y después el resto del partido para Inglaterra, salvo una que otra contra que logró hacer Francia en los últimos minutos. Hasta que sí que podríamos decir que termina en ese tipo de ocasiones que no llegan a terminar. Bueno, esas llegadas que no terminan a ser ocasiones. Y básicamente fue así durante el primer tiempo. El segundo tiempo yo sinceramente me esperaba posiblemente un cambio, que como estaba pasando todo lo contrario a lo que yo me esperaba, sí que podía intuir que posiblemente iba a haber o muchos cambios o no iba a haber ninguno. Y en este caso pues no hubo ninguno. Salió sobre el papel extremadamente otra vez Inglaterra atacando, y yo creo que fue el mejor momento de Inglaterra en el partido, el principio del segundo tiempo. Es cuando Inglaterra claramente dominó más, y cuando estaba llegando pues ahora sí que con bastante más libertad estaba logrando generar lo propio. Y yo creo que, bueno, realmente me sorprendió que no hiciesen cambios desde antes ya de Deschamps, incluso Gareth Southgate, aunque tomando en cuenta que era un partido pues bastante parejo, tomando en cuenta la ofensividad de Inglaterra y la defensa de Francia, pues sobre el papel que uno está jugando más al ataque y otro está jugando más a la defensa, pues que cada quien está haciendo bien su trabajo, y por supuesto lo más probable es que ambos técnicos hayan tenido tal vez miedo por la plantilla que tienen, por el estilo de juego que tienen estas selecciones, básicamente hacer un cambio, porque bueno, si básicamente aplicar si le muevo yo a esto, pues posiblemente se me desajusta el partido y posiblemente lo pierdo. Entonces sobre la pizarra realmente no hubo tantos cambios, aunque en esos primeros minutos Inglaterra lo hizo bastante bien y Francia lo pasó bastante mal. Me sorprendió que no hubiese uno que otro cambio. Estaban teniendo bastantes llegadas hasta que pues bueno, en una acción donde Tchouaméni
que era el que metió el gol del fierrazo de 20-30 metros, ahora se viste, pasa de ser el superhéroe al supervillano, que básicamente hace pues una especie, hace una barrida que al final termina llegando mal y termina haciéndole un penal clamoroso a Inglaterra. Y por supuesto, mientras Francia no tenía cuando tenía el balón, porque iba al contragolpe a la hora de replegar, y esto sinceramente se me hizo sinceramente bastante horrible, y que es básicamente que Francia empezó a defender, pero podríamos decir que cortando los contragolpes de Inglaterra claramente con faltas, principalmente Griezmann. Yo creo que si este árbitro no hubiese permitido, que estuvo muy permisivo con las faltas, si no hubiese estado permisivo y fuese un árbitro más estricto, yo creo que Griezmann perfectamente se pudo haber ido expulsado en la primera mitad. Pero en este caso no lo hicieron así, y básicamente entre tantas esas faltas, una fue dentro del área y pues claro, terminó siendo penalti que termina ejecutando muy bien Harry Kane. Que bueno, como la mayoría de penales que yo considero que se deben de cobrar. En este caso no rasos al piso, porque siempre puede tener más ventaja un portero, y yo creo que es mejor buscar su ángulo alto y esquinado, y termina ejecutándolo así, arriba, esquinado, con potencia, con bastante precisión, y en este caso gol de Inglaterra. Y yo pensé que prácticamente con esto pues Francia pues ahora sí iba a activar el turbo, y sí que digamos que después del gol la reacción de Francia fue ir al ataque. O sea, ya no estar replegada, sino que ya intentar tomar un poco más la iniciativa. Tampoco es como quisiera la máxima presión para hacerse con la posesión y poder generar algo. Pero básicamente cuando Francia se lo empezó a tomar en serio ya no podía porque Inglaterra ya se había venido bastante arriba, ya había empatado, ya tenía la posesión, ya se sentía bastante cómodo. Y por otra parte Francia pues como ve que ya activa el turbo y por otra parte ya no puede ni siquiera así empatar y ya no tiene comodín, pues prácticamente entonces ahí es cuando llega tal vez la frustración de que dices, bueno, ahora sí ya me lo estoy tomando en serio y tampoco me sale el partido. Y digamos que Inglaterra siguió dominando así, tampoco ninguna escuadra se volvió loco, o sea, así que tengo que reconocer que sí que me sorprendió bastante el hecho de que ninguna escuadra se volviese loca, que ninguna, pues básicamente se fuese a remolque, porque fue un partido sí de un intercambio de golpes mutuo, pero yo sinceramente me lo esperaba con más intensidad, ida y vuelta, contragolpes, y no, básicamente puede que haya sido especulación también, por tomar en cuenta que esto es un torneo de ronda de eliminación directa, es un mundial, pero prácticamente es como pasó. Y pues bueno, Inglaterra empezó a hacerlo así, cada vez con menos profundidad, hasta que hubo unos cuantos momentos donde Francia empieza ya a tener un poco más la posesión, más que nada por los cortes del partido, hasta que llega, pues yo creo que minuto que era cuando cayó el gol de Griezmann, lo estoy revisando, el gol de Giroud llega hasta el minuto 78. Prácticamente en una acción de córner, que bueno, era una acción ofensiva y termina en córner, pues prácticamente Francia termina haciendo un gol, prácticamente porque lo cobra Griezmann, hace una especie de cuadrícula, terminan pasándola en forma de cuadro, hasta que Griezmann recentra y termina cayendo a Giroud, cosa que pues el trabajo de Giroud a mí sinceramente se me hace espectacular, porque pues bueno, a diferencia tal vez de Mbappé, de Dembélé, Griezmann no es un jugador tan mediático con tanto caché, pero sinceramente el trabajo defensivo, el sacrificio y el esfuerzo que pone este jugador le aporta mucho equilibrio defensivo a lo que es la delantera, y de hecho por eso yo pensaba que tal vez Francia tenía exceso de calidad de delanteros, tal vez pues para el ataque, porque eran todos jugadores puramente ofensivos, casi nadie digamos que aportaba como tal totalmente ese trabajo defensivo. Pero desde el regreso de Giroud, y que empezó ya a contar, que creo que tuvo el problema con Mbappé de la Eurocopa pasada, pues prácticamente ahora sí yo creo que es cuando se soltó totalmente, y pues en este caso Giroud ha vuelto a aportar todo esto, y yo creo que sinceramente es espectacular, y de hecho ya lleva goles, creo que metió gol a Australia, creo que ahora también a Polonia le metió, ahora ya le metió también a Inglaterra, y sinceramente lo de este jugador es espectacular y para hacer video, ¿no? Porque digamos que se premia mucho, sí, se le pone mucha atención al crack, pero a estas clases de jugadores sacrificados, esta especie de obreros del fútbol, pues sinceramente de aportar ese trabajo, sinceramente pues no son tan destacados. Y por supuesto la función de Giroud, pese a no hacer gol, yo considero que es fundamental, ya lo venía haciendo desde 2018, porque este jugador prácticamente, pues estamos hablando de alguien que creo que no sé si es lo correcto, pero
creo que es el único 9 que ha ganado un mundial creo que sin hacer gol. Y en este caso hizo un trabajo totalmente bueno, que hasta parecía que se había lesionado, ¿no? Por una acción muy fortuita donde hace su clásica jugada cuando le mandan un trazo largo, que es barrerse y en este caso rematar con el pie izquierdo, pero en este caso terminó prensándose la pierna, la rodilla en lo que es el césped, no terminó de barrerse bien y parecía que se había lesionado, pero no. Simplemente quedó en eso una especie de molestia. Y ya después del gol Francia sí que empezó digamos, a que tenía un poco más de llegada. Tuvo uno que otro tiro donde tuvo que intervenir Pickford, pero tampoco realmente sin caer el segundo gol. Hasta que ya después de todo esto termina, creo que incluso habiendo un penalti, creo que esto fue en el primer tiempo, sí fue en el primer tiempo creo. El posible penalti que no marcaron, que bueno, pues es debatible, ¿no? Porque creo que era Upamecano, no sé quién fue, Varane, pero terminan pisando al jugador, digamos que haciendo una entrada, sí, con una mitad de la pierna dentro del área, mitad fuera, pero digamos que la metida de pierna fue totalmente a la parte donde estaba dentro del área. Entonces para mí era penalti, pero pues bueno, el árbitro dice que no. No me confío sinceramente en los árbitros, porque viendo el nivel del arbitraje en este mundial no es algo que sinceramente me deje muy convencido. Pero bueno, no fue penal hasta que ahora sí llega una acción prácticamente donde en ese impulso donde Francia estaba empezando a tener más el balón y a atacar más, Inglaterra pues sí que podríamos decir que empezó a ir un poco más al ataque. Aprovechó que Francia estaba yéndose muy al ataque para salir al contragolpe, y en una acción de contragolpe no me acuerdo quién era Harry Kane, era Bellingham, Bellingham o como se pronuncia, no me acuerdo. Que qué bueno es este jugador, por cierto. Termina básicamente llegando Theo Hernández, pues básicamente a intentar replegar, pero termina el jugador, en este caso de Inglaterra, pausándose un poco para hacer bien el control, y en ese momento Theo Hernández llegó totalmente como una moto y terminó pues chocándolo totalmente por la espalda con el hombro. Sí, con el hombro, pero fue por detrás y termina haciéndole un super penalazo a Inglaterra. Y en este caso lo cobra Harry Kane y ahora sí ya lo falla, el cual era el 2-2, y si lo hubiese anotado hubiese ido a la prórroga y a saber qué hubiese pasado. Pero pues bueno, yo creo que fue un partido de ida y vuelta, y bueno, pues estará muy arrepentido Harry Kane, y también tomando en cuenta que, bueno, como lo digo, yo considero a Harry Kane un buen cobrador de penales. Ya lo hizo contra Colombia, creo que el mundial pasado, que Inglaterra sacó a Colombia creo que en octavos o cuartos, y ya después pues propiamente. Solo que este penal ahora sí ya no lo quiere cobrar al mismo lado, pero lo quiere cobrar arriba, y quiere, yo creo que engañar al portero tirándolo al centro, pero termina tirándolo al centro, pero demasiado arriba, y la termina volando. Y pues bueno, tristemente para Inglaterra no se produce el empate, y así básicamente, ya tomando en cuenta que el marcador y el tiempo se le echaba encima, Inglaterra empezó ahora sí ya a ir totalmente a la desesperada remolque, a meter centros, a ver qué pasa. Tuvo una que otra acción ahí. Francia se puso también muy nervioso en esos últimos minutos. Terminó creo que incluso haciendo una falta, no me acuerdo quién, pero terminó siendo muy similar a la que hizo Argentina-Holanda, donde termina empatando el día de ayer. Y bueno, para ir a la prórroga, y pues termina cobrándolo Inglaterra, y no termina haciendo gol. También era demasiado cerca del área, y a veces tener tiros tan cerca del área pues se puede decir que no es tan bueno, porque no tienes ángulo de remate para que baje el balón estando tan cerca de la portería, a menos de que sea una acción de estrategia como lo hizo ayer Holanda. Y pues es como yo considero el partido. Inglaterra empezó a ir ya más a remolque, entonces ya terminó, sí tenía una que otra llegada, pero no terminó concretando. Pero más que nada, yo creo que pues la victoria, pues sí que podríamos decir que el partido lo trabajó mucho más Inglaterra, pero sí que también cayó Inglaterra en ese juego de Francia de intentar atacar, que venga que yo te salgo el contragolpe. Sí, aunque irónicamente las acciones en que terminó en contragolpe no fueron gol, fue una acción a balón parado que se generó por estas acciones a contragolpe, pero bueno, no terminó concretándolos, y también de cierta manera pues Francia cayó en las manos de Inglaterra, porque cuando ya se lo quería tomar en serio ya no podía realmente contragolpear. Entonces el día de hoy salió, pero es muy peligroso estar haciendo esto de, bueno, yo te cedo la posesión y venga, yo a rato salgo el contragolpe, porque cuando Francia quería salir ya casi no podía. Hasta esos momentos del partido donde empezó a apretar mucho y se lo estaba logrando.
Y bueno, es como generalmente yo vi el partido, y terminó con un 57% de posesión para Inglaterra, 43 de Francia, 16 tiros de Inglaterra y 8 de Francia, 8 tiros a puerta de Inglaterra y 5 de Francia. Y sí que podríamos decir que fue un partido más que nada igualado. Ya también poco pudieron hacer las entradas tanto de Grealish como de Rashford. Y que creo que es el que cobró el tiro libre. Y pues bueno, tristemente la eliminación para Inglaterra. Aunque sí que yo considero que en parte son parecidas estas selecciones. Porque ambas tienen pues la propuesta a veces de sí dominar el contragolpe. Francia domina mucho más el fútbol defensivo. Y Francia es más peligrosa al contragolpe, Inglaterra no tanto, pero sí haciendo tirón de calidad de sus jugadores. Y en ese sentido yo creo que Francia es mejor y dominó mejor su estilo de juego. Y vaya que pues que sí, que terminó haciendo lo necesario para derrotar a Inglaterra. Y bueno, pues ahora Francia se va a las semifinales y se va a medir sorprendentemente a Marruecos. Yo esperaba que España era quien se midiera a Francia en semifinales, pero no ha podido ser. Y bueno, pues básicamente entonces vamos a ver qué es lo que pasa y cómo sale Francia, que es impredecible esta selección, una ventaja de la propuesta de Deschamps, la ventaja de la duda, y no sabemos qué va a pasar porque con este super ultra autobusazo que ya mete siempre Marruecos, no se sabe qué es lo que va a pasar. Y por supuesto también comentar que echó a Portugal y por supuesto pues claro, supongo que ahora también el hecho de que Marruecos haya echado a Portugal pues también era culpa de Luis Enrique, pero bueno. Pues nada, pues felicitaciones supongo a Francia, el campeón del mundo, el actual campeón del mundo está en las semifinales y vamos a ver si se enfrenta a Argentina como en octavos del mundial pasado o se repite la final Francia-Croacia que también está en semis. Pero bueno, sea como sea yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de Anime y Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.